Atención. ¿Qué harías si, embarazada de 7 meses, bajo la lluvia, vieras al hombre con el que construiste un imperio arrodillarse? ¿Y si el anillo que sostenía no fuera para ti, y la mujer que jadeaba de deleite fuera su asistente? Para Elena Montalvo, esta pesadilla fue su realidad. Pero esta no es una historia sobre una mujer que se desmoronó. Es la historia de una mujer que, ante la traición más profunda, recordó una verdad crucial. Ella fue quien construyó la jaula, y ella era la única que tenía la llave. Esta es la historia de cómo un corazón helado congeló una empresa multimillonaria. El ático en el Paseo de la Castellana era un monumento a su éxito, un testimonio silencioso de una década de ambición implacable. Desde el piso 72, Madrid se extendía abajo, una alfombra brillante de sueños que aparentemente habían conquistado. Elena Montalvo, su cuerpo acomodando grácilmente el abultamiento de 7 meses de su primer hijo, estaba junto a las ventanas de suelo a techo, una mano apoyada protectoramente sobre su vientre. La luz de la mañana atrapaba el impecable diamante de 10 quilates en su otra mano, un símbolo de la vida que ella y su esposo, Javier, habían construido meticulosamente. Su historia era de esas que aparecen en las revistas. Javier era el líder carismático, el visionario con labia que podía encantar a los inversores para que entregaran sus fortunas. Elena, sin embargo, era la arquitecta, con una mente tan afilada como la herramienta de un cortador de diamantes y un título en ingeniería financiera del EEE Business School. Ella fue quien diseñó las intrincadas estructuras corporativas, los estatutos y las salvaguardas financieras para su firma de capital de riesgo, Grupo Ascendente. Había escrito el código, tanto literal como figurativamente, que hizo que su imperio no solo fuera rentable, sino impenetrable. O eso creía ella. Estás mirando la ciudad como si planearas comprarla. La voz de Javier, suave como un whisky añejo, vino desde atrás. La rodeó con sus brazos, su barbilla apoyada en su hombro, mientras sus manos se posaban en su vientre. Era guapo de esa manera clásica y sin esfuerzo. Mandíbula afilada, ojos azules penetrantes y una sonrisa que parecía desarmar a cualquiera que tocaba. Solo admirando nuestra obra, murmuró Elena, recostándose en él. ¿Recuerdas cuando empezamos en esa pequeña oficina en el barrio de Malasaña con nada más que una impresora de segunda mano y una montaña de deudas? Y tu mente brillante, añadió él, pesándole la sien. Yo solo tenía las ideas. Tú las hiciste a prueba de balas. La apretó suavemente. ¿Cómo están mis 2 personas favoritas esta mañana? Estamos bien, sonrió ella. El bebé dio una pequeña y tranquilizadora patada contra su palma. Está emocionado de ver a su papá. Tengo que irme, dijo Javier, ya alejándose. Gran reunión con la Junta para el nuevo fondo tecnológico. Será tarde. No me esperes despierta. La sonrisa de Elena flaqueó ligeramente. Otra vez, Javier. Es la 3ª reunión nocturna de la Junta esta semana. ¿Está todo bien con el fondo? Un destello de algo, irritación, evasión, cruzó su rostro antes de ser reemplazado por su habitual y encantadora confianza. Todo está perfecto. Por eso requiere tanto trabajo. Estamos a punto de lograr algo enorme, Liv. Esto asegurará el futuro de nuestro hijo por generaciones. La besó, un gesto rápido, casi perfunctivo. Los quiero, a los 2. Y luego se fue, dejando atrás el persistente aroma de su colonia cara y una sutil e inquietante desazón en el pecho de Elena. Las noches tardías se habían vuelto más frecuentes, su teléfono más celosamente guardado. Cuando ella había recogido su chaqueta del suelo el otro día,
un perfume débil y desconocido, algo floral y dulce, un marcado contraste con su propio sutil aroma amaderado. Se había adherido a la solapa. Cuando ella preguntó, él se rió. Debe haber sido una de las nuevas asociadas. Eva. Prácticamente se baña en eso. Ya sabes cómo es. Abrazos de celebración después de cerrar la ronda preliminar. Elena conocía a Eva. Una analista junior de apenas 25 años, con ojos grandes y ambiciosos, y la costumbre de reír un poco demasiado fuerte a todos los chistes de Javier en las reuniones. Elena lo había descartado como una combinación de admiración profesional e inseguridad juvenil. Confiaba en Javier. Su vínculo no era solo matrimonio. Era una sociedad forjada en el crisol de la ambición y los sueños compartidos. Habían construido grupo ascendente desde cero. Él no lo haría. No podía poner eso en peligro. Descartando la sensación, caminó por su hogar. El frío mármol italiano bajo sus pies. El arte curado en las paredes. Los muebles minimalistas que costaban más que una casa en las afueras. Todo se sentía diferente hoy. Se sentía menos como un hogar y más como un escenario. Un set bellamente diseñado para una obra en la que ella empezaba a olvidar sus líneas. Pasó el día ultimando los planes para la habitación del bebé. Una habitación pintada en suaves grises y azules, con una cuna hecha a medida y un pequeño móvil de planetas de madera hechos a mano. Estaba creando un mundo para su hijo. Un mundo de estabilidad y amor. Mientras lo hacía, su mente se desvió hacia los primeros días de su empresa. Recordó las cláusulas específicas que había incrustado profundamente en el acuerdo operativo de la empresa. En ese momento, eran salvaguardas teóricas diseñadas para proteger a la empresa de una adquisición hostil o un colapso interno catastrófico. Había insistido en una estructura que le diera a ella, como cofundadora y arquitecta financiera principal, control unilateral sobre las cuentas de liquidez primarias de la empresa en caso de un incumplimiento verificado del deber fiduciario de la sociedad. Javier la había llamado paranoica. ¿Quién va a incumplir nuestro deber, Liv? Somos solo nosotros, había dicho, riendo. Todo imperio necesita una guardia pretoriana, había respondido ella, solo medio en broma. Esto es, había diseñado un sistema de 2 claves para las cuentas maestras que contenían la gran mayoría de sus activos líquidos, el alma de sus operaciones de inversión. Ella tenía una clave digital, él tenía la otra, pero también había construido una puerta trasera, un protocolo de acceso maestro que solo ella conocía. Una cláusula de romper el cristal en caso de emergencia, que podía activarse con un solo comando encriptado desde su terminal personal. Era una salvaguarda dentro de una salvaguarda, un testimonio de su necesidad meticulosa, casi obsesiva, de control y seguridad. Una característica nacida de una profunda creencia de que incluso los muros más fuertes podían ser violados desde dentro. Al caer la tarde, proyectando largas sombras sobre los muebles caros, la desazón regresó, más fuerte esta vez. Se suponía que Javier estaría en una reunión de la Junta. Por un impulso repentino e inexplicable, llamó a Miguel, un miembro de la Junta de Confianza y un viejo amigo. «Elena, ¿a qué debo el placer?», respondió él cálidamente. «Hola, Miguel. Siento molestarte tan tarde. Solo quería saber cómo iba la gran reunión. Javier dijo que era crucial». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Reunión, Elena. No hay reunión de la Junta esta noche. La revisión del Fondo Tecnológico no es hasta el próximo martes. Estoy en casa, viendo el partido».
El silencio que siguió se extendió por una eternidad. El ático, una vez un símbolo de su éxito, de repente se sintió como un frío vacío 50 pisos en el aire. Las luces de la ciudad se difuminaron a través de las lágrimas no derramadas en sus ojos. Las palabras inocentes de Miguel no solo habían plantado una semilla de duda, habían detonado una bomba en los cimientos de su mundo. La mentira era tan descarada, tan fácilmente refutable. No solo estaba siendo descuidado, estaba siendo arrogante. No pensó que ella lo comprobaría. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un pájaro frenético y atrapado. El aroma floral, las noches tardías, el teléfono guardado. Todo encajó, formando una imagen que ella se había negado a ver. Su mano fue a su estómago, los suaves movimientos del bebé, ahora un doloroso recordatorio del futuro en el que tan ingenuamente había creído. El dolor era algo físico, un peso aplastante que amenazaba con asfixiarla. Pero debajo del dolor, algo más se estaba gestando, una furia fría y silenciosa. La arquitecta del imperio se estaba dando cuenta de que los muros no estaban diseñados para mantener a los enemigos fuera, sino para mantenerla a ella dentro. Y el hombre con el que los había construido acababa de entregarle los planos para su destrucción. Las migas de pan digitales fueron insultantemente fáciles de seguir para una mujer de sus habilidades. Una rápida verificación de los extractos de sus tarjetas de crédito compartidas, algo que no había sentido la necesidad de hacer en años, reveló la verdad. No era una reunión de la junta, era una reserva para cenar. Una mesa para dos en El Jardín Secreto, el restaurante con estrella Michelin, donde Javier le había propuesto matrimonio 6 años antes. La crueldad de la elección fue un giro deliberado del cuchillo. Su mente se quedó en blanco. Esto no podía ser una simple cena de negocios. No allí, no en una noche sobre la que había mentido. El nombre en la reserva no era de un cliente, era solo su nombre. Se iba a encontrar con alguien. La imagen de Eva del Valle, empalagosamente dulce, brilló en su mente. Por un momento, Elena se apoyó contra la encimera de la cocina, el frío mármol en marcado contraste con el fuego de la traición que ardía en sus venas. Una parte de ella quería colapsar, dejar que las olas de dolor la cubrieran y la ahogaran. La madre en ella gritaba que se quedara en casa para proteger a su hijo nonato del estrés de la inevitable confrontación. Pero la arquitecta, la constructora, la mujer que se había abierto camino hasta la cima junto a Javier, se negó a ser una víctima pasiva en la demolición de su propia vida. Necesitaba ver. Necesitaba saber. Se puso un sencillo abrigo negro, sus movimientos rígidos y robóticos. No se molestó en maquillarse ni en cambiarse de sus cómodos pantalones de cachemira. Cogió las llaves y un paraguas negro liso, ignorando el frenético latido de su propio corazón. La lluvia caía a cántaros mientras el taxi avanzaba lentamente por las brillantes y mojadas calles de Madrid. Cada gota que se deslizaba por la ventana se sentía como una lágrima por la vida que se estaba disolviendo ante sus ojos. Las luces de la ciudad, normalmente una fuente de orgullo, eran un borrón burlón. Cuando el taxi se detuvo al otro lado de la calle de El Jardín Secreto, Elena pagó al conductor y salió, acurrucándose bajo el escudo inadecuado de su paraguas. El restaurante brillaba con una luz cálida y acogedora, un refugio de intimidad y romance. Los vio inmediatamente sentados en una mesa apartada junto a la ventana, la misma mesa donde él le había pedido que fuera su esposa. Javier parecía animado, su hermoso rostro iluminado con una pasión familiar
que ella no había visto dirigida a ella en meses. Estaba inclinado hacia adelante, su mano cubriendo la que descansaba sobre la mesa, y frente a él, radiante y bebiendo de su atención, estaba Eva. Llevaba un impresionante vestido verde esmeralda que abrazaba su esbelta figura, un símbolo vibrante y crudo de juventud y ambición. Elena sintió una ola de náuseas tan profunda que tuvo que agarrarse a una farola para estabilizarse. Su aliento se atascó, un sollozo ahogado en su garganta. Estaba viendo un fantasma, una recreación de su propia historia, con una actriz diferente en el papel principal. Observó cómo reían, cómo él le rellenaba la copa de vino, cómo miraba a Eva con una intensidad que le robaba el aire a Elena. Se quedó allí en la fría y torrencial lluvia, un espectro invisible y embarazada, viendo cómo se entregaba su vida. La ironía era sofocante. Ella, Elena Montalvo, cofundadora de Grupo Ascendente, una mujer cuyo nombre inspiraba respeto en las salas de juntas de toda la ciudad, se escondía en las sombras como una acosadora común. La humillación era un dolor separado y más frío que el desamor. El tiempo pareció distorsionarse. Los minutos se estiraron hasta la eternidad. Los vio terminar su comida. Vio al camarero retirar sus platos. Y entonces sucedió. Javier comenzó a hablar, su expresión volviéndose seria y tierna. Incluso desde el otro lado de la calle, Elena pudo ver el cambio. Conocía esa mirada. Era su «estoy a punto de cambiar tu vida» mirada. Se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta de la misma manera que se había metido la mano en el bolsillo 6 años antes. Pero esta vez no era para ella. Se deslizó de su silla y se arrodilló. Un jadeo colectivo pareció ondular por el restaurante, aunque Elena no pudo oírlo. Los clientes de las mesas cercanas se giraron para mirar. Era un espectáculo público. Estaba haciendo una declaración. No solo estaba dejando a su esposa, la estaba borrando. Abrió una pequeña caja de terciopelo. El diamante dentro atrapó la luz, una estrella brillante y cruel. Era más pequeño que el de Elena, notó, con una claridad extraña y distante. Pero era nuevo. Era para Eva. Las manos de Eva volaron a su boca, sus ojos muy abiertos con una sorpresa teatral que rápidamente se transformó en alegría triunfante. Asintió con un gesto frenético y lloroso. Javier deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie, atrayéndola a un beso profundo y apasionado que fue recibido con un aplauso disperso de los otros comensales. Afuera, la lluvia había empapado el abrigo de Elena, pegándole el pelo a la cara. No sentía el frío. No sentía nada más que un vasto y hueco vacío donde solía estar su corazón. El mundo se había inclinado sobre su eje, y ella estaba en caída libre. La imagen de ese beso, de ese anillo, del aplauso, estaba grabada en sus retinas. Se dio la vuelta, sus movimientos lentos y deliberados. Caminó sin rumbo fijo, el paraguas olvidado a su lado. La lluvia se mezclaba con las lágrimas silenciosas que corrían por su rostro. La traición era absoluta, la falta de respeto monumental. No solo había engañado, había escenificado un golpe, una coronación pública de su nueva reina en el mismo castillo que había construido con la antigua. Mientras caminaba por las oscuras y mojadas calles, el shock comenzó a retroceder, reemplazado por algo más. Era una calma inquietante, una claridad aterradora. El dolor seguía ahí, una herida enorme y abierta. Pero el dolor se estaba cristalizando, se estaba forjando en una nueva forma, una nueva sustancia.
Se estaba convirtiendo en un arma. Le había propuesto matrimonio a su amante en su lugar especial. Le había mentido a su esposa embarazada. La había humillado. Pensó que ella estaba en casa, descalza y embarazada, esperándolo. Pensó que ella era solo una esposa. Había olvidado quién era ella. Había olvidado que ella era la arquitecta, y una arquitecta conoce cada muro de carga, cada debilidad estructural, cada pasaje secreto en el imperio que construyó. Cuando Elena finalmente detuvo otro taxi, sus lágrimas se habían detenido. Su rostro era una máscara pálida y sin emociones. La decisión estaba tomada. Él había elegido su futuro. Ahora ella elegiría el suyo, y sería un futuro que él nunca vio venir. El viaje en taxi de regreso al ático fue un viaje a través de un paisaje extranjero. Los puntos de referencia familiares de la ciudad eran formas alienígenas en la oscuridad, empapada por la lluvia. Elena se sentó perfectamente quieta en el asiento trasero, su abrigo mojado formando un charco en el cuero, su mirada fija en la nada. La vibrante y caótica sinfonía de la ciudad estaba en silencio, reemplazada por un zumbido bajo en sus oídos. Era el sonido de su propia mente reiniciándose. Cuando volvió a entrar en el apartamento, el silencio era cavernoso. El aroma de la colonia de Javier todavía flotaba en el aire. Una presencia fantasma que ahora olía a engaño. Pasó por la sala de estar, con sus amplias vistas de la ciudad, que ahora se sentían como una burla. Fue directamente a su oficina compartida, un espacio elegante y minimalista, con 2 escritorios idénticos enfrentados. El suyo estaba ligeramente desordenado con papeles y memorandos de acuerdos. El de ella estaba impecable, dominado por un gran monitor de alta resolución. Por un momento miró la foto enmarcada en su escritorio. Era de su viaje a la costa amalfitana hace 2 años. Ambos sonreían, bronceados, la imagen de la felicidad y el éxito. Con un movimiento lento y deliberado, cogió la foto y la puso boca abajo. Fue el primer acto de eliminación. El desamor seguía ahí, un dolor físico profundo en su pecho. Se sentía como si una parte vital de ella hubiera sido extirpada quirúrgica y brutalmente sin anestesia. Cada recuerdo compartido ahora estaba contaminado. Cada plan para el futuro, una mentira. El bebé en su vientre, una vez un símbolo de su amor compartido, era ahora un vínculo con un hombre que ya no conocía. Un hombre que se había convertido en un monstruo. Una ola de dolor desgarrador la invadió, y durante 1 minuto completo lo permitió. Apoyó las manos en su escritorio. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Las lágrimas eran por la vida que había perdido, por el hombre que había amado, por la confianza ingenua que nunca podría recuperar. Pero a medida que la ola retrocedía, no dejaba desesperación, sino una orilla de rabia pura y sin adulterar. Era una ira fría y clarificadora, la ira de una maestra artesana cuya obra de vida había sido profanada. Javier no solo le había roto el corazón, había irrespetado fundamentalmente su inteligencia. Había asumido que era una tonta, la había subestimado, la había relegado al papel de un pensamiento tardío doméstico y hormonal, mientras él se divertía con su nuevo juguete. Ese fue su error fatal. Se hundió en su silla ergonómica, el cuero suspirando bajo su peso. Sus dedos largos y ágiles flotaban sobre el teclado. Su expresión reflejada en la pantalla oscura era una que no había usado en años.
Era la mirada que tenía al diseccionar una hoja de términos hostil o al encontrar un defecto fatal en el modelo de negocio de un competidor. Era la mirada de la cazadora. Omitió su inicio de sesión habitual y entró en un portal seguro y encriptado que era su propia creación privada. Era un fantasma en su sistema, invisible para cualquiera, excepto para ella. Este era su centro de comando, el trono digital, desde el que había gobernado silenciosamente la salud financiera de Grupo Ascendente durante una década. Primero necesitaba un aliado, no solo un amigo, sino un arma legal. Cogió su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Marcos», dijo, su voz desprovista de su temblor anterior. Era firme, fría como el acero. Marcos Durán había sido su amigo desde sus días de estudiante en el MIT y ahora era uno de los abogados corporativos más temidos de Madrid. Era agudo, implacable en los tribunales y ferozmente leal a ella. «Elena, es casi medianoche. ¿Está todo bien? ¿Es el bebé?» Su voz era ronca por el sueño, pero al instante alerta. «El bebé está bien», respondió ella, su tono plano. «Yo no. Marcos, te necesito. Necesito al abogado, no al amigo. Ahora mismo». El cambio en su tono fue inmediato. «¿Qué pasó?» Ella no lloró. No se enfureció. Relató los acontecimientos de la noche en un tono monótono, conciso y preciso, como si estuviera entregando un informe post-mortem sobre una adquisición fallida. La mentira sobre la reunión de la Junta, la reserva para cenar en el jardín secreto, la propuesta pública a su asistente de 25 años, Eva. Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Cuando Marcos finalmente habló, su voz estaba teñida de una furia tranquila y controlada. Ella lo conocía bien. «Ese hijo de puta», exhaló. «De acuerdo, Elena. ¿Qué necesitas? Una solicitud de divorcio, orden de restricción, lo que sea, está hecho». «Todo eso a su debido tiempo», dijo Elena, sus ojos fijos en las líneas de código que aparecían en su pantalla mientras sus dedos comenzaban a volar por el teclado. «Pero primero, estoy iniciando el artículo 7, sección 4 del Acuerdo de Sociedad de Grupo Ascendente». Marcos soltó un silbido bajo. «Artículo 6, sección 4. La cláusula de incumplimiento del deber fiduciario». «Elena, esa es la opción nuclear. Eso te da control unilateral de las cuentas de capital. Necesitarías probar mala conducta grave o malversación. Un simple romance, incluso uno público, podría no ser suficiente para sostenerse en los tribunales si él lucha». «Es suficiente para esta noche», afirmó Elena. Usó la tarjeta de crédito de la empresa para pagar la cena donde le propuso matrimonio a su amante, quien también es su subordinada. Eso es un comienzo. Pero hay más. Estoy revisando sus gastos de los últimos 6 meses. Hay viajes a Marbella, compras de joyas en Cartier, suites de hotel, todo cargado a un fondo de desarrollo de clientes que nunca autoricé. Estaba tecleando furiosamente, sacando registros que él pensó que estaban enterrados. «Ha estado financiando su aventura con nuestro dinero, Marcos. Ha estado robando a la empresa. Ha estado robándome». «Dios mío», murmuró Marcos. «No solo es un infiel, es un idiota». «Su arrogancia es su debilidad», dijo Elena, con una sombría satisfacción en su voz. Pensó que nunca miraría. Pensó que estaba demasiado ocupada planeando la habitación del bebé. Olvidó que yo construí esta casa. Hizo una pausa, su dedo flotando sobre el comando final. «Marcos, necesito que empieces a redactar el marco legal para respaldar esto. Necesito declaraciones juradas.
Necesito que estés listo para presentar órdenes judiciales por la mañana. Cuando se despierte, quiero que esté bloqueado de todo. Profesional, financiera, completamente. Considera que está hecho, dijo Marcos, su voz ahora energizada por la emoción de la lucha. Pondré a mi equipo en línea ahora mismo. Estaremos listos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Elena? Una vez que presiones ese botón, no hay vuelta atrás. Elena miró alrededor de la oficina, la vida en la que había vertido su alma. Miró hacia el pasillo que conducía a la suave y delicada habitación del bebé que había preparado con tanto amor. Pensó en su hijo y en lo que quería para él. Quería que viera una madre fuerte, no una madre que fuera un felpudo. Pensó en Javier de rodillas, pero no para ella. De todos modos, no hay vuelta atrás, dijo suavemente. Él se aseguró de eso esta noche. Con un último y decisivo clic, ejecutó el comando. En lo profundo de los servidores de media docena de instituciones financieras, se activó una serie de órdenes encriptadas. Se activaron bloqueos digitales, se redirigió el acceso y se congeló la liquidez. Fue un golpe silencioso y sin sangre ejecutado, con una sola pulsación de tecla. La guillotina digital había caído sobre Grupo Ascendente, tal como Javier lo conocía. Se recostó en su silla. La adrenalina de la última hora comenzaba a desvanecerse, dejando una profunda y agotadora fatiga a su paso. El sol saldría en unas pocas horas. Javier volvería a casa, probablemente apestando a champán y a victoria barata, esperando encontrar a su esposa embarazada, durmiendo plácidamente. No tenía idea de que no regresaba a casa con su esposa. Estaba entrando en el cuartel general de la mujer que estaba a punto de desmantelar todo su mundo. La noche más larga de la vida de Elena Montalvo había terminado. El amanecer traería el ajuste de cuentas. ¿Crees que la respuesta de Elena está justificada? ¿Qué harías tú en su lugar? Déjanos tus comentarios abajo. El amanecer irrumpió sobre Madrid, pintando el cielo en tonos de púrpura amoratado y gris suave. Para Elena, el sueño había sido un país extranjero para el que no tenía visa. Había pasado las horas previas al amanecer en videollamadas seguras con Marcos y su equipo legal, reuniendo metódicamente el arsenal que necesitaría. Habían compilado una montaña de pruebas. Los condenatorios extractos de tarjetas de crédito, manifiestos de vuelo, folios de hotel e incluso correos electrónicos internos de la empresa que, vistos a través de la lente de la traición, pintaban una sórdida imagen de malversación corporativa. Javier, en su arrogancia, había dejado un rastro de 1 kilómetro de ancho. La pulsera de Cartier, para el cumpleaños de Eva, codificada como regalo para inversor. El viaje de fin de semana a un resort de 5 estrellas en La Rioja, disfrazado de sesión estratégica fuera de la oficina. Todo estaba allí. Marcos prácticamente salivaba. Esto no es solo un incumplimiento del deber fiduciario, Elena, había dicho, su rostro sombrío en la pantalla. Esto es directamente malversación. Podría enfrentar cargos criminales. Elena sintió un leve destello de algo, un fantasma de su antiguo amor por él, y casi retrocedió ante la idea. Pero lo aplastó. Esto no se trataba de enviarlo a la cárcel. Se trataba de reclamar lo que era suyo. Exactamente a las 7, a.m., Elena ejecutó la etapa final de su plan. La congelación inicial había sido una retención temporal. Esto era el bloqueo total. Redirigió todos los permisos de transferencia de entrada y salida a un nuevo conjunto de protocolos
que requerían su autorización exclusiva. Cambió las contraseñas administrativas de todos los portales bancarios corporativos. Firmó y envió digitalmente un aviso formal a la Junta de Grupo Ascendente, informándoles de la activación del artículo 7, sección 4, citando mala conducta financiera grave por parte del CEO Javier Montalvo y adjuntando un archivo preliminar de pruebas compiladas por la firma de Marcos. Concluyó afirmando que, según los estatutos fundacionales de la empresa, ella asumía el control operativo único temporal de todos los activos financieros, a la espera de una investigación completa. Estaba hecho. El motor multimillonario de Grupo Ascendente se había detenido. Cada euro de capital líquido, cada cuenta de inversión, cada línea de crédito estaba ahora bloqueada detrás de un muro digital que solo ella podía traspasar. Luego se preparó una taza de té descafeinado, sus movimientos tranquilos y medidos. Se sentó en la isla de su cocina, bañada por la luz de la mañana, una imagen de serenidad. Para cualquier observador, era solo una mujer embarazada disfrutando de una tranquila mañana. Pero era una reina que acababa de dar jaque mate a un rey en un juego que él ni siquiera sabía que estaba jugando. El sonido de una llave en la cerradura de la puerta principal llegó a las 7:45 a.m. Javier entró, con aspecto cansado, pero triunfante. Su corbata estaba suelta y llevaba la chaqueta del traje colgada al hombro. La tiró sobre una silla. El débil y dulce aroma del perfume de Eva flotaba desde ella. «Buenos días», dijo, forzando un bostezo. «Esa reunión fue agotadora. Estoy exhausto». Se acercó para besarla, pero Elena giró ligeramente la cabeza para que sus labios se encontraran con su mejilla. No dijo nada. Solo sorbió su té, sus ojos observándolo por encima del borde de la taza. Él frunció el ceño, sintiendo el frío ártico en la habitación. «¿Todo bien? Estás callada». «Solo pensando», dijo ella suavemente. «¿Sobre qué?», preguntó él. Caminando hacia la máquina de café, presionó el botón. Nada sucedió. Presionó de nuevo. «¿Qué le pasa a esto?» «Quizás está cansada de hacer café para un mentiroso», dijo Elena, su voz uniforme. Javier se quedó inmóvil, de espaldas a ella. Se dio la vuelta lentamente. Su expresión era una mezcla de confusión y pavor creciente. «¿Qué acabas de decir?» «Dije», repitió Elena, dejando su taza con un suave clic. «Que lo sé, Javier. Sé que no hubo reunión de la Junta. Sé que estuviste en el jardín secreto. Sé que le propusiste matrimonio a tu asistente de 25 años con un anillo que compraste con la tarjeta de la empresa». El color se le fue de la cara. Parecía, por primera vez desde que lo conocía, completamente perdido. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? ¿De verdad pensaste que no me enteraría?», preguntó ella, una risa sin humor escapando de sus labios. «¿Pensaste que estaba tan absorta en elegir colores de pintura para la habitación del bebé que había olvidado cómo leer un estado financiero? Ese fue tu error. Olvidaste quién soy». El pánico comenzó a apoderarse de sus ojos, rápidamente reemplazado por su configuración predeterminada. Defensa agresiva. «Elena, estás embarazada. Estás hormonal, emocional, no entiendes». «No te atrevas», ella lo interrumpió, su voz bajando a un susurro peligroso. «No te atrevas a esconderte detrás de mi embarazo. Estoy viendo las cosas con más claridad que nunca». Su teléfono zumbó en la encimera. Él lo miró. Luego zumbó de nuevo. Y de nuevo. Un torrente de notificaciones comenzó a inundar su pantalla. Sus ojos se abrieron de pánico al leer las vistas previas. Correos electrónicos de su CFO.
de los miembros de la junta, del banco. «¿Qué está pasando?», murmuró, agarrando el teléfono. «Las cuentas. Dice que nuestras líneas de crédito están congeladas. La transferencia para la nueva financiación de la Serie B para esa startup de biotecnología fue rechazada». «¿Qué demonios hiciste?». «Hice lo que nuestros estatutos me indicaron que hiciera», dijo Elena, levantándose y caminando hacia su escritorio. Volvió su monitor hacia él, mostrando los comandos ejecutados y la carta a la junta. «Protegí a la empresa de un CEO comprometido y corrupto. He congelado cada euro. Grupo Ascendente está oficialmente cerrado por negocios. Tu negocio, de todos modos». Él miró la pantalla. Su rostro una máscara de incredulidad y horror. Intentó iniciar sesión en su propio portal bancario, en su teléfono. Acceso denegado. Intentó los detalles de su Amex corporativa en un sitio de un proveedor. Tarjeta rechazada. El peso catastrófico total finalmente se estrelló sobre él. No solo su aventura fue expuesta. Toda su vida profesional se estaba evaporando en tiempo real. Los acuerdos que había pasado meses elaborando estaban a punto de colapsar. Su reputación estaba a punto de ser destrozada. «No puedes hacer esto», balbuceó. Su voz temblaba de rabia. «Esta es mi empresa. Yo la construí. Tú eras la cara». Elena lo corrigió con calma. «Yo era la base. Y la base está cansada de apoyar a un mentiroso y un ladrón». «¿Un ladrón? Eso es una locura». «¿Lo es?», replicó ella, recogiendo un resumen impreso de sus gastos de desarrollo de clientes. ¿Hablamos de la pulsera de 5,000 € para Eva? ¿O el fin de semana en un resort en La Rioja? ¿O quizás el pago inicial del alquiler de su nuevo apartamento? Has estado malversando fondos de esta empresa, de nuestra empresa, durante meses. No solo rompiste nuestros votos matrimoniales, Javier, rompiste la ley». Él la miró, sin palabras. El visionario carismático se había ido. En su lugar había un hombre acorralado y en pánico, despojado de todo su poder. La guillotina digital no solo había cortado su acceso a su empresa, había cortado su propia identidad. No era nada sin Grupo Ascendente, y ella se lo acababa de quitar con unos pocos clics del ratón. El silencio en el ático era denso con las consecuencias de la bomba de Elena. Javier se quedó inmóvil, su rostro cambiando a través de un caleidoscopio de emociones. Incredulidad, furia y finalmente un terror creciente y nauseabundo. El zumbido constante de su teléfono era una banda sonora frenética para su mundo que se derrumbaba. «Estás loca», finalmente escupió las palabras, teñidas de veneno. «Destruirás la empresa, nuestra empresa. Todo nuestro trabajo, todo lo que construimos, lo vas a quemar hasta los cimientos porque estás celosa». Elena soltó una risa corta y aguda que no tenía humor. «¿Celosa? Oh, Javier, estamos mucho más allá de los celos. Esto no es una rabieta emocional, es una reestructuración corporativa. Estoy eliminando un pasivo, y ahora mismo ese pasivo eres tú». Él dio un paso hacia ella, sus manos apretadas en puños. «Vas a revertir esto ahora mismo, Elena. Vuelve a activar las cuentas. Resolveremos nuestros problemas personales en privado, pero no destruirás el trabajo de mi vida». «¿El trabajo de tu vida?», replicó ella, su voz peligrosamente tranquila, mientras daba un paso para encontrarse con él, sin miedo. «Yo estaba allí, ¿recuerdas? Yo estaba allí cuando tuvimos que elegir entre pagar el alquiler de nuestro apartamento o la oficina. Yo fui quien escribió el algoritmo que nos consiguió nuestra primera financiación inicial. Yo fui quien estructuró los acuerdos que te hicieron parecer un genio. Tú eras la estrella del espectáculo, Javier, pero yo escribí el guión.
Yo construí el escenario y yo controlé las luces. Parece que lo has olvidado. Pensaste que yo era solo la esposa. Su rostro se contorsionó en una mueca. Así que de esto se trata. Siempre has resentido mi éxito, mi perfil público. No, dijo ella, sacudiendo la cabeza con lástima. Celebré tu éxito porque pensé que era nuestro éxito. El problema es que empezaste a creer tu propia prensa. Pensaste que eras invencible. Ella señaló su teléfono. ¿Cómo está tu nueva prometida, por cierto? ¿Te ha llamado? Me imagino que es bastante difícil planificar una boda cuando el patrimonio neto de tu prometido se ha reducido a la pelusa de sus bolsillos. La mención de Eva y la propuesta pareció reavivar su furia. Déjala fuera de esto. No puedo. La trajiste a nuestra empresa, la trajiste a nuestras finanzas y la trajiste al restaurante donde me pediste que fuera tu esposa. La voz de Elena se quebró por primera vez, el dolor crudo aflorando momentáneamente. ¿Creíste que no me enteraría? ¿Creíste que ese nivel de crueldad quedaría sin respuesta? La desesperación comenzó a colarse en su voz. Cambió de táctica. La ira se disolvió en una súplica. Elena, dijo, su voz suavizándose, intentando el viejo encanto que siempre había funcionado en ella. Yo me equivoqué, lo sé. Fui estúpido e imprudente y lo siento mucho. Estaba bajo mucha presión con el nuevo fondo y ella fue una distracción. No significó nada. Significó lo suficiente para un anillo. Elena replicó, su corazón endureciéndose contra la familiar cadencia manipuladora de su voz. Significó lo suficiente para que me mintieras durante meses. Significó lo suficiente para que me humillaras. Fue un error. Lo terminaré. La despediré. Podemos arreglar esto, Liv. Piensa en el bebé. Él bajó la mirada a su estómago. Esta era su carta de triunfo. Lo único que creía que podía hacerla ceder. ¿Nuestro hijo? ¿Qué clase de vida tendrá si lo destrozamos todo así? Podemos ir a terapia. Podemos superarlo. No le hagas esto a nuestra familia. Fue lo peor que pudo haber dicho. El uso de su hijo nonato como moneda de cambio fue una profanación final e imperdonable. El rostro de Elena, que había mostrado un destello de dolor, se convirtió en una máscara impenetrable de hielo. ¿Familia? Repitió la palabra como si fuera un objeto extraño en su boca. Una familia se construye sobre la confianza y el respeto, Javier. Tú has incinerado a ambos. Este niño, dijo, colocando una mano protectora sobre su vientre, no será criado en una casa de mentiras. No será un peón que uses para controlarme. Tendrá un padre devoto y honesto, no dos que se desprecian. No tienes derecho a usarlo como escudo para tu comportamiento asqueroso. Él vio entonces que había perdido. La última palanca de control estaba rota. El terror regresó multiplicado por 10. ¿Qué quieres, Elena? ¿Dinero? ¿Quieres comprarme? Bien, ponle precio. Solo vuelve a activar la empresa antes de que sea demasiado tarde. Esa es la cosa, Javier. Todavía no lo entiendes, dijo ella, pasando junto a él hacia la ventana, mirando la ciudad. Oh, ciudad, no quiero comprarte. Te estoy echando. Con causa. Según los estatutos. Mis estatutos, un socio declarado culpable de mala conducta financiera grave, pierde su participación accionaria. Se reabsorbe en la empresa. No vas a recibir una compra. No vas a recibir un precio. Vas a salir de este apartamento sin nada más que la ropa que llevas puesta y una montaña de facturas legales. Él la miró, con la boca abierta. La audaz totalidad de su victoria finalmente se estaba apoderando de él. Ella había planeado esto. Había construido esta trampa años atrás, y él, estúpida y arrogantemente, había caído directamente en ella. Hay una cosa más, dijo Elena,
volviéndose para mirarlo. Hice una verificación de antecedentes de tu prometida. Eva. Su nombre completo es Eva del Valle. El rostro de Javier se puso blanco. Era un tono de miedo que Elena nunca le había visto antes. Su padre, Javier, continuó Elena, su voz clínica y precisa. Es Arturo del Valle, el jefe del Departamento de Adquisiciones de la CNMC, el mismo hombre cuya aprobación necesitas para finalizar la megafusión con Telcorp. El acuerdo que le dijiste a nuestra junta que era un hecho debido a tus impecables contactos gubernamentales. No solo estabas teniendo una aventura, ¿verdad, Javier? Estabas intentando casarte para conseguir un acuerdo de 1.000 millones de euros. Estabas usando nuestra empresa, nuestro dinero, para asegurar una conexión que ibas a presentar como tu propia brillante red de contactos. La última pieza del rompecabezas encajó. Era una traición tan profunda, tan llena de engaño, que era casi una obra de arte. No solo había engañado a su esposa, había estado preparado para defraudar a su propia empresa. Ya le he enviado a Marcos las pruebas preliminares de tu malversación, junto con los detalles de tu relación con su hija, a la oficina de Arturo del Valle, dijo Elena con frialdad. Me imagino que esa fusión ahora está fuera de la mesa, junto con tu carrera. Javier parecía haber sido golpeado físicamente. Retrocedió tambaleándose, su rostro una ruina de sudor y desesperación. Ya no era el amo del universo. Era un fraude expuesto de la manera más brutal imaginable por la única persona que estaba seguro de controlar. «Sal», dijo Elena, su voz tranquila, pero con el peso inquebrantable de la finalidad. «Sal de mi casa, sal de mi empresa y mantente alejado de mi hijo». Vea, él la miró por última vez, una mirada desesperada y suplicante que ella encontró con una mirada tan dura e inflexible como los diamantes que una vez le había dado. No quedaba nada que decir. Se dio la vuelta, un hombre roto, y salió del ático, dejando que la puerta se cerrara detrás de él, el suave clic resonando como un mazo al final de una era. Elena se quedó sola en el silencio, la única gobernante indiscutible del imperio que había construido, salvado y ahora reclamado. Las semanas que siguieron a la ignominiosa salida de Javier fueron una clase magistral de demolición controlada y reconstrucción meticulosa. La tormenta había estallado, y ahora Elena navegaba por los restos no como una superviviente, sino como la arquitecta del nuevo mundo, resurgiendo del antiguo. Su primer acto en el silencio resonante del ático, después de que él se fuera, no fue de celebración. Fue preparar una tetera, sentarse en su escritorio y comenzar el trabajo. Las primeras 24 horas fueron críticas. Convocó una reunión de la Junta Virtual de Emergencia al mediodía de ese mismo día. Los miembros de la Junta, una colección de veteranos experimentados y cínicos de la industria, aparecieron en su pantalla con expresiones que iban desde la grave preocupación hasta la alarma total. Todos habían recibido su notificación y habían visto el goteo inicial de alertas financieras catastróficas. Esperaban histeria, lágrimas, una disputa matrimonial desordenada que se derramaría en el ámbito corporativo. Obtuvieron a Elena, tranquila, serena y armada con una inexpugnable montaña de datos. «Buenas tardes», comenzó, su voz uniforme y firme, sin traicionar la agitación de la noche anterior. «Como saben, he promulgado el artículo 7, sección 4 de los estatutos fundacionales de Grupo Ascendente. Esta no fue una decisión tomada a la ligera. Durante los últimos meses, Javier Montalvo ha incurrido en un patrón de comportamiento que constituye mala conducta financiera grave y malversación. No habló de la aventura ni de la propuesta. Lo mantuvo estéril, profesional.
Compartió su pantalla, mostrando hojas de cálculo que brillaban con una claridad condenatoria. Línea por línea, les guió a través del fondo de sobornos no autorizado, los lujosos gastos personales disfrazados de desarrollo corporativo, las joyas, el alquiler secreto del apartamento para Eva. Estas acciones representan un profundo incumplimiento del deber fiduciario y han expuesto a la firma a un riesgo legal y financiero significativo, afirmó. Mi congelación de nuestras cuentas de capital fue una medida defensiva necesaria para proteger los activos de la firma y sus inversiones de una mayor malversación. Hubo preguntas, por supuesto, agudas y penetrantes de Howard Sterling, un magnate de capital privado canoso, que los conocía a ambos desde hacía años. Elena, esta es una acusación grave. ¿Estás segura de que no es un malentendido? ¿Una disputa personal? Howard, replicó Elena, encontrando su mirada a través de la cámara sin inmutarse. Un pago inicial de 200,000 euros por un apartamento en el barrio de Salamanca para una analista junior cargado a una cuenta de cliente fantasma. ¿Le suena a un malentendido? Tengo las transferencias bancarias. Tengo el contrato de arrendamiento. Esto no es una disputa. Es un robo. Su entrega fría y fáctica no dejó lugar a debate. Luego expuso su plan de estabilización, de cooperación transparente con cualquier organismo regulador y de mantenimiento de la continuidad operativa de sus empresas de cartera. Al final de la llamada de 1 hora, el tono había cambiado por completo. La Junta, viendo no a una esposa despechada, sino a una líder decisiva que protegía su territorio, le dio su voto de confianza unánime para asumir el papel de CEO interina. La primera batalla más crítica estaba ganada. Simultáneamente, Marcos Durán libraba la guerra en el frente legal. La evidencia que Elena había desenterrado era tan descarada que la estrategia legal inicial de Javier de fanfarronería y negación se desmoronó en cuestión de días. Arturo del Valle, un hombre cuya reputación se construyó sobre una imagen de integridad intachable, estaba apoplético. Una filtración interna de su oficina, probablemente deliberada, informó a Marcos que del Valle había llamado personalmente a la fiscalía. No solo estaba matando el acuerdo con Telcorp, estaba salando la tierra donde una vez estuvo la carrera de Javier. Eva del Valle se convirtió en un fantasma. Uno de los contactos de Elena le envió un chisme. Eva había sido escoltada de su recién alquilado apartamento en Salamanca por el equipo de seguridad de su padre, sus pertenencias empaquetadas en una furgoneta sin distintivos. Fue trasladada en avión a un retiro de bienestar en Suiza, un término educado para una jaula dorada donde podía mantenerse alejada de los periódicos. La pulsera de Cartier, según los informes, fue devuelta a la tienda. Fue una víctima de una guerra que había sido demasiado ingenua para entender que estaba librando. Después, de vuelta en el ático, Elena comenzó el proceso de exorcismo. Contrató una empresa de mudanzas discreta, instruyéndoles que empacaran cada artículo perteneciente a Javier. Se quedó como supervisora silenciosa, mientras empaquetaban cuidadosamente sus trajes a medida, su colección de relojes caros, sus fotos y sus premios de negocios de autofelicitación. Sintió un extraño desapego al ver su vida desmantelada. No había ira ni tristeza persistente. Era como ver a los trabajadores limpiar un edificio condenado. Simplemente era necesario. Cuando retiraron su escritorio de la oficina en casa, el espacio se sintió instantáneamente más grande, más ligero. Lo reemplazó con un sillón mullido y una pequeña estantería llena de libros sobre desarrollo infantil e, irónicamente, ética corporativa.
La transformación de su hogar reflejó su propio cambio interno. El dolor agudo y agonizante de la traición había disminuido, dejando atrás un tejido cicatricial resistente. Su enfoque se redujo a dos cosas: el futuro de su empresa y el futuro de su hijo. Durante el día, era la CEO decidida, tranquilizando a los inversores y reestructurando la gestión. Por la noche, era una madre expectante, montando una cuna, lavando ropa pequeña y leyendo a su vientre, su voz suave y llena de promesas. Un mes después del golpe, se sentó en la consulta de su obstetra, escuchando el fuerte y constante latido del corazón de su hijo en el Doppler. Era un ritmo de vida pura, un sonido que atravesaba todo el ruido corporativo y legal. «Suena perfecto, Elena», dijo la doctora Morales cálidamente. «Lo estás haciendo maravillosamente, a pesar de todo lo que he leído en los periódicos. ¿Estás manejando el estrés?». Elena sonrió, una sonrisa genuina y relajada. «El estrés era antes, doctora. Esto es solo gestión». Era la verdad. El caos del engaño de Javier había sido estresante. La claridad de propósito que ahora poseía era vigorizante. La última pieza del viejo mundo se desprendió un martes por la tarde. Estaba en la oficina recién configurada, revisando una hoja de términos para una prometedora firma de biotecnología, cuando llegó el mensaje de texto de Marcos. Aceptó el acuerdo de culpabilidad. 5 años de seguridad mínima. Renuncia a todas las reclamaciones. Todos los derechos para siempre. Se acabó, Elena. Eres libre. Ella leyó el mensaje una vez, luego 2 veces. Se recostó en su silla, el cuero suspirando suavemente. No fue la explosiva ráfaga de victoria que quizás había imaginado una vez. Fue una sensación de gravedad tranquila y profunda. Una vida había sido irrevocablemente rota, consecuencia de sus propias elecciones. Otra vida, la suya y la de su hijo, era ahora verdaderamente, sin ataduras, suya. Sintió el peso de esa libertad, su inmensidad, su responsabilidad. Esa noche se quedó en la habitación del bebé terminada. El sol poniente proyectaba un cálido resplandor dorado por toda la habitación. Pasó la mano por la suave tela de la manta del bebé en la cuna. Pensó en Javier, no con odio, sino con una especie de lástima clínica. Era un hombre que había volado tan cerca del sol, con alas de arrogancia y engaño, y simplemente había caído inevitablemente. Su hijo dio una patada poderosa y tranquilizadora. Ella colocó ambas manos sobre su estómago, una comunión silenciosa. «Todo se ha ido ahora», susurró en la tranquila habitación. Todo el ruido, todas las mentiras. Miró por la ventana la interminable constelación de luces de la ciudad. No era un reino que había conquistado. Era un paisaje que había despejado. Había derribado las estructuras corruptas y había sentado una nueva base construida no sobre un sueño compartido con un socio defectuoso, sino sobre su propia fuerza inquebrantable. Las cenizas de su matrimonio no habían sido una señal de destrucción, sino el terreno fértil del que crecería su nueva vida como madre, como CEO, como la única dueña de su destino. Y apenas estaba comenzando. Esa fue la historia de Elena Montalvo, una mujer que convirtió la traición más profunda en su mayor victoria. Es un recordatorio crudo de que los sistemas que construimos también pueden ser las claves de nuestra liberación, y que la verdadera fuerza no se trata de nunca caer, sino de cómo te levantas. Elena no solo se vengó, reclamó su narrativa, su empresa y su futuro para sí misma y para su hijo nonato. ¿Qué te pareció su historia? ¿Fue justificada su respuesta?
Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te conmovió la increíble fuerza y resiliencia de Elena, muestra tu apoyo dándole me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más historias reales de drama, justicia y empoderamiento. No olvides tocar la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización.